En la turbulenta década de los años 80, Honduras vivió un periodo oscuro marcado por la represión y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, la FEUH, fundada en 1925, jugó un papel crucial en la defensa de la autonomía universitaria y en la lucha por los derechos democráticos. En medio de esta lucha emergió una figura emblemática, José Eduardo Becerra Lanza. Eduardo es una figura destacada de la historia de los movimientos estudiantiles hondureños. Es un mártir, es un desaparecido que ofrendó su vida por pensar, por luchar por una Honduras con justicia social, y tanto su familia como la mayoría de hondureños creemos que tiene gloria eterna y que debe ser un estudiante ejemplar, un estudiante modelo para las presentes y para las futuras generaciones, porque él soñó una Honduras que todavía es vigente. Él luchó en los años 80 en Honduras, y los problemas que existían en ese momento más bien en la actualidad se han agravado. Así que pensamos que Eduardo es sencillamente un modelo de estudiante para los hondureños de hoy y para los hondureños de mañana. La izquierda estaba muy involucrada en la solidaridad con los procesos que habían ocurrido alrededor, primero con la revolución sandinista, pero también desde años antes con Guatemala, y en ese momento como que la prioridad era El Salvador. Los pueblos de Centroamérica aman la paz, quieren la paz. Estos pueblos que han sido pacíficos durante tantos años han dado muestra de que también son capaces de tomar el fusil y vencer la violencia de los explotadores, de enfrentarse heroicamente a los responsables de su miseria, de su opresión, de su marginamiento, de los que niegan la democracia e institucionalizan la violencia de los derechos humanos. La violencia en Centroamérica ha sido el producto del sistema capitalista dependiente impuesto por la oligarquía criolla y por el imperialismo norteamericano. Esta es una verdad que el imperialismo rechaza tajantemente para explicar que el conflicto del área es consecuencia del enfrentamiento entre el este y el oeste por el dominio de esta región estratégica y por la amenaza del comunismo internacional. José Eduardo Becerra Lanza nació en una familia hondureña comprometida con los valores de la educación y la justicia. Desde joven, demostró una profunda sensibilidad por las causas sociales y un espíritu inquebrantable de lucha. Su familia recuerda con cariño su personalidad carismática y su dedicación a sus estudios y al bienestar de su comunidad. Y los recuerdos que tengo de él es lo amoroso que era, lo comprometido que era con sus estudios. Y él era muy, ¿cómo le puedo decir? Le gustaba hacer bromas, muy bromista. Y a nosotros, los hermanos pequeños, tengo un hermano menor, Roberto Becerra, que le llevo 2 años. Él era de los seres humanos que llegaba a la casa, nos agarraba chiñados, como le digo, era súper amoroso. Él se había formado en hogares que estaban vinculados a la lucha gremial de los trabajadores, a la lucha reivindicativa y popular y revolucionaria. Se había formado políticamente. Era un muchacho lector, era un muchacho que sabía a lo que se metía, en lo que estaba, y era un muchacho brillante, muy admirado
un gran liderazgo que pasó de liderar a los estudiantes de los colegios de secundaria, desde el colegio más grande de secundaria en el país, que tiene el tamaño de una universidad grande. Él era un líder nato, estudiantil, se había destacado en la secundaria y se había destacado también en la universidad, en la FEU, en la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, la FEUH, fue el escenario donde José Eduardo se destacó como un líder nato. Motivado por la búsqueda de una educación superior autónoma y de calidad, se unió a las filas de la FEUH, donde su liderazgo y compromiso lo llevaron a ocupar el cargo de secretario general. Su familia nos cuenta cómo vivieron este periodo de creciente activismo y las esperanzas que José Eduardo tenía para el futuro de la universidad y del país. Yo tengo amigos, compañeros de trabajo que conozco que estuvieron en los movimientos estudiantiles y me dicen que ellos son Eduardo, así queda Eduardo. Y es como un verso que decía Cardenal, que te mataron a balazo, te enterraron, mas no sabían que lo que estaban sembrando era una semilla. Y eso es algo real. Eduardo se multiplicó, o sea, Eduardo está en la juventud. Y Eduardo no le pertenece a la familia de Serra Lanza, le pertenece a las nuevas generaciones, a estas generaciones, y así va a ser. Por supuesto, no que su lucha era hostil para el gobierno de los Estados Unidos de aquella época, del gobierno conservador republicano de Ronald Reagan. La lucha de Eduardo era hostil también para la política de la doctrina de seguridad nacional del Estado de Honduras de aquel tiempo. Y por supuesto la lucha de Eduardo era hostil también para los intereses del ejército hondureño en aquella época, que era un gendarme de los intereses de la lucha de Estados Unidos en Centroamérica en contra de los movimientos de liberación nacional, especialmente del Frente Sandinista en Nicaragua y del Farabundo Martí en El Salvador. El 1 de agosto de 1982, la vida de José Eduardo y la de su familia cambió para siempre. En pleno centro de Tegucigalpa, fue secuestrado por fuerzas represivas del Estado. Sus familiares recuerdan con dolor el momento en que se enteraron de su desaparición y el arduo proceso de búsqueda que emprendieron con la esperanza de encontrarlo con vida. A pesar de los esfuerzos, nunca volvieron a ver a José Eduardo. Que lo amo. Que nunca he dejado de luchar. Que mi madre y mi padre, hasta que murieron. Y que nosotros, como sus hermanos, seguimos luchando. La desaparición de José Eduardo dejó una profunda herida en su familia. Cada miembro ha vivido este dolor de manera única, pero todos coinciden en la inmensa pérdida que significó su ausencia. A través de sus testimonios, comprendemos el impacto emocional y personal que esta tragedia ha tenido en sus vidas, así como las lecciones y enseñanzas que José Eduardo les dejó como legado. Lo principal, o sea, lo más fuerte, es el impacto psicológico que sufrió la familia, que viene a repercutir mucho en el caso de mi hermana Rosario de Serra Lanza, que ella fue secretaria de actas del CRU en los años 90, y mi hermana Rosario, pues ella se casa, tiene su niño, Eduardito, mi sobrino, y ella desarrolla por todo lo que habíamos sufrido, porque así era la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Ellos lo que querían era acabar con la familia, porque sabían que si quedaba uno de nosotros vivos íbamos a seguir luchando, porque tenemos una trayectoria de lucha, ¿va? Desde que mi abuelo llega de México y que él fue de los Caballeros Dorados de Villa, tenemos una trayectoria, mis tíos, etcétera, toda la familia, y sabían que nosotros íbamos a continuar luchando. Entonces, la persecución que hubo con mi hermana fue terrible. Y mi hermana llega a tal grado de que desarrolla paranoia y esquizofrenia.
y desgraciadamente toma la decisión de suicidarse junto con mi sobrinito. Para la familia de José Eduardo, la búsqueda de justicia es una lucha continua. No solo buscan el reconocimiento de los crímenes cometidos, sino también mantener viva la memoria de José Eduardo y de todos aquellos que, como él, sacrificaron sus vidas por un país mejor. La memoria histórica juega un papel crucial en esta lucha, recordándonos la importancia de no olvidar los errores del pasado para construir un futuro más justo. Eduardo, nosotros éramos como la continuación de esa generación de Froilán Turcios de principios del siglo XX, de Gracielita, más adelante, de Lorenzo Zelaya, y nos sentíamos como hermanados con todos esos, y a mí la figura de Eduardo me trae el recuerdo toda esa gente que a lo largo de la historia ha impulsado la lucha. En palabras de su familia, José Eduardo Becerra Lanza fue más que un líder estudiantil, fue un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia, marcada por la valentía y el sacrificio, es un testimonio del poder de la juventud y del compromiso con los ideales de libertad y justicia. A través de este documental, rendimos homenaje a su vida y legado, y llamamos a las nuevas generaciones a no olvidar lo ocurrido. La lucha por la autonomía y la justicia continúa, inspirada por el ejemplo de José Eduardo y de todos los mártires de nuestra historia. Al acordarme de Eduardo Lanza Becerra, o Eduardo Becerra Lanza, que se le llama de las dos maneras, yo lo que diría a los jóvenes, él fue un joven como ustedes, él soñó tener una vida, él soñó lo que sueñan todos y todas las jóvenes, pero él sabía que tenía un gran compromiso. Él quería que ustedes, los jóvenes, heredaran un país libre, un país verdaderamente soberano e independiente, que pudiera ofrecerle algo más que lo que la oligarquía había permitido que recibieran los jóvenes, porque solo los jóvenes de la oligarquía, de los estratos medios altos, eran los que podían recibir una vida confortable, segura en todo sentido, y Eduardo quería que esos bienes económicos, esa seguridad ciudadana de la que gozaban las élites, también le llegaran. Y yo les diría, jóvenes, sean como Eduardo, sean como él, deseoso por conocer a su país, su realidad y la realidad del mundo. A mi hermano Eduardo Becerra Lanza, desaparecido, torturado y asesinado en el año de 1982. Las viejas horas vuelven, encienden los caminos de sangre y me enseñan tus huesos inundados de espanto. Ciudad, apenas te percibo como un nido sobre un árbol desnudo, una gota de agua solitaria enredada en los labios. Las viejas horas abrazan, me torturan como a ti, hermano. Me sangran, me quebrantan los huesos, me pintan el pelo como un río de polvo que atraviesa tu rostro. Pequeña ciudad, tu voz me susurra en la espalda y los pasos avanzan. Y somos iguales, hermano, y nos buscamos en dos ciudades sobre la misma tierra. Rebeca Becerra.